embargo, la ciencia toma de las artes los medios para poder comunicar y divulgar el conocimiento que genera. Y las artes toman de la ciencia también toman estos conceptos científicos para ampliar la gama de temáticas en el quehacer artístico. De tal manera, ciencia y arte contribuyen al desarrollo y estimulan el conocimiento individual y cultural. Le agradecemos a todos ustedes nuevamente su presencia. Gracias, doctora. La doctora es egresada de la licenciatura en biología, estudió en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cursó su doctorado en ecología animal en la Universidad de Ardí, en Reino Unido. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Centro de Acciones Tropicales de la Universidad de Veracruzana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de Poder. Es miembro activa de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología. Es expresidenta y también miembro activo de la Asociación Mexicana de Mastizología, editor en jefe de la revista Teia, de la AMAC, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir, pero esto nos va a tomar como 45 minutos más. Doctora, bienvenida, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, arquitecta. Bueno, pues primeramente les agradezco al taller 64, al taller organización, pues les agradezco a ustedes por estar aquí. Es un día muy caluroso en América. Los que aquí estamos sufriendo, los de afuera sufren más. Entonces les agradezco mucho que en esta noche tan calurosa se hayan tomado el tiempo para acompañarnos en esta actividad. Como comenta Suemi, creo que pues, el conocimiento científico del que hablaré aquí puede también servir de inspiración para muchos artistas, no solo yo, sino muchos de los biólogos que contribuimos al conocimiento científico, hemos servido de inspiración para los artistas. Entonces, pues creo que aquí lo pueden ver en muchas de las piezas que tienen una connotación de animales, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero hablarles un poquito de estos animales que en términos generales son mal vistos, ¿no? Los murciélagos, los zots, como decimos en maya, pues son animales muy poco comprendidos. El día de hoy yo quisiera que algunos de ustedes, si no lo sabían, aprendan algo de ellos y sobre todo, pues que son realmente aliados de nosotros cada día, cada noche, porque pues, como vamos a ver, todas las noches salen a hacer actividades que son sumamente importantes para nosotros, pero que normalmente no lo sabemos, ¿no? Primeramente, perdón, es la única blanca que creo que hay. El murciélago o zots, como decimos en maya, pues tiene una connotación de la cultura maya, está presente en todas las culturas indígenas del país, zapoteca, tolteca, en todos tiene una representación. Si no han tenido la oportunidad, por ejemplo, el Museo de Antropología, tanto aquí como el de Jalapa, que es muy grande, muy importante, tiene un montón de piezas que representan al murciélago. El murciélago para diferentes culturas significa diferentes cosas, pero para las culturas mexicanas, indígenas, pues era una representación de la muerte, también de la fertilidad, no todo era negativo, pues estaba presente en el inframundo, entonces era un ser que acompañaba el proceso de la muerte. Aquí tenemos pues, representantes un plato que está en la fecha, en donde se imagina uno que se está refiriendo a un murciélago vampiro, porque vemos que tiene sangre, pero esta sangre no solo es porque el vampiro, que es un tipo de murciélago, consuma sangre, sino también se relaciona con la gestación, con la fertilidad. Entonces, como les digo, no todo es negativo, ¿no? El que quiera saber un poquito más de SOS y la relación con el mundo maya o la cultura maya, pues está este libro que está, pues si alguien lo quiere, me puede pedir para el PDF, pero no es tan fácil conseguir en físico, pero bueno, yo no tengo PDF si alguien lo quiere, y lo paso mucho. Pero
hablando del sol y la cultura maya y de lo que representa, sino de los murciélagos de noche a noche están volando en nuestros cielos, así mismo en Mérida, en cualquier parte que nosotros vayamos, vamos a ver murciélagos, ¿no? Y mucha gente ve y, ay, cuidado, no lo voy a hacer, tengo miedo. Y hay que quitar esa connotación negativa que la gente tiene de los murciélagos, porque en realidad son muy importantes para los ecosistemas y en una forma directa, pero que nosotros no vemos normalmente para nosotros como seres humanos. Los murciélagos son mamíferos, es decir, son animales con pelo, con mamas, producen leche para su cría, la gestan, es decir, tienen partos como nosotros seres humanos, y aunque nosotros no sepamos, pues hay casi ya 1500 especies reconocidas. Este es el número actual de especies reconocidas. Cuando yo empecé a estudiar murciélagos hace casi 25 años, los libros decían 1927 especies, ¿no? Pero vean, casi 500 especies más han sido descubiertas en estos 25 años, ¿no? Esto por muchas razones. Una de ellas es porque se ha hecho mucho avance en términos moleculares, y lo que muchas veces creíamos que era una especie que estaba desde México hasta Argentina, pues ahora sabemos que en realidad es un sitio, ¿no? Entonces así hemos ido aprendiendo, además de poder tener más métodos de estudio que nos permiten capturar más y conocer más a las especies. Una de las cosas más interesantes que tienen los murciélagos como mamíferos es que son muy diversos en todo lo que comen, en todo lo que se alimentan. Normalmente pensamos que los murciélagos son vampiros. Bueno, sepamos que de esas 1487 especies, solo 3 son vampiros. Es decir, que se alimentan exclusivamente de sangre. Es decir, que realmente cuando nosotros pensamos murciélago, vampiro, todos son vampiros, pero realmente no todos no es así. Esas 3 especies existen, están en nuestro país, están algunas desde el sur de Estados Unidos, que antes no llegaban a Estados Unidos, pero ya están llegando por el cambio también climático, por la extensión ganadera, pero estaban antes en México solo y de ahí se seguían hasta Argentina, pero ahora ya están subiendo un poquito más de su distribución, y una de ellas realmente es la que es más relacionada con el ataque a ganado, ¿no? A los caballos, a los cerdos, a las vacas, a los chivos, a todos estos animales que son utilizados por el hombre, y pues aplicamos una connotación negativa a todos los murciélagos. Y entonces hoy nos vamos a dar cuenta que no es así, realmente son muy pocos los vampiros, y que además su acción de todas maneras es necesaria en los ecosistemas, tienen una razón de ser. Están prácticamente en todos los continentes los murciélagos, solo en las zonas muy frías de los polos, ahí no hay murciélagos, pero en México, si nos vamos al cofre de Perote, 4000 metros de altura, vamos a encontrar murciélagos. Quizás en algunos meses, cuando es mucho más frío, hibernan, se meten a cuevas, se van a otras zonas, algunos que pueden migrar, pero están en todos los lugares que nosotros nos podamos imaginar. Y una de las cosas pues, más relevantes, vamos a decir, que tienen los murciélagos como mamíferos, es que son el único grupo que puede volar. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo es que puede volar. Otra de las cosas muy particulares que tienen es que realizan un proceso, un mecanismo, vamos a decir, que tienen, que se llama ecolocalización, del cual también les voy a hablar un poquitito, y pues que tiene mucho interés económico y de salud. No voy a detenerme mucho a hablar de COVID y los murciélagos. Sí hay una relación, pero que quede claro que ellos no tienen la culpa del COVID. Ellos, como todos los animales, incluso plantas, pues tienen a veces bacterias, virus, muchos otros parásitos, y algunos de estos virus que causan a veces enfermedades en los seres humanos, pues son los, digamos que algunos animales silvestres como los murciélagos, ratones, muchos otros mamíferos, y aves, etcétera, pues son los que tenemos. Y el problema está en que cuando nosotros transformamos los ambientes en los que estos animales viven y buscamos quitar su vegetación, los cazamos, los llevamos a mercados, los mezclamos con otras especies, etc., incrementamos la posibilidad de una transmisión de alguna enfermedad.
vida. Y como pueden ver aquí, después de su puntal, vean que pues como nosotros tienen 5 dedos, sin embargo pues están muy elongados, ¿no? Excepto el pulgar que generalmente es muy cortito. Ahí se ve el pulgar, ¿no? Y los otros dedos pues son realmente muy largos y se ha desarrollado entre estos dedos una membrana que cuando la tocamos, cuando tenemos un murciélago en nuestras manos, se siente como un globo con agua. Cuando tocan un globo con agua, así, tal cual se siente, ¿no? Se estira, tiene muchas fibras musculares, tiene muchas venitas, entonces es una extremidad muy vascularizada, es decir, pues si se corta una de esas venitas va a sangrar mucho, así como a nosotros nos sangra mucho la oreja, ¿no? Y algunos de ellos tienen cola, no todos tienen cola, particularmente es de una familia que se llama murciélago de cola libre, porque se sale de una membranita que tienen acá en la cola, o después de la nalguita, vamos a decir, que se llama holopatagio, y pues bueno, ya les dije que están presentes, y pues la mayor parte de los murciélagos son nocturnos. Hay unos cuantos que sí tienen alguna actividad diurna, no generalmente en nuestro país no tanto. Algunos salen temprano, cuando todavía no oscurece, pero generalmente son nocturnos, por eso cuando revisamos nuestros amigos aliados nocturnos, ¿no? Aquí todos los que viven en Yucatán prácticamente salen muy cercano a la noche, y si vemos algunos de día, seguramente porque perdió su casa y están buscando dónde dormir, etc. Como pueden ver en esta foto, serie de fotos, los murciélagos son muy diversos en las estructuras, en los colores. Vean, este es blanco con sus orejas y la nariz. Esta extremidad, este apéndice que tiene los murciélagos se llama hoja nasal, ¿no? Parece realmente una hojita, como una planta, pero es grande. Y esa no todos los murciélagos lo tienen una familia que se llama los murciélagos de hoja nasal o los filostómidos. Otros parecen hoja nasal, pero son de otra familia. Estos, por ejemplo, no los teníamos aquí en México. Tenemos murciélagos pues, con ojos así medio, podría decir algunos, los ojos muy imponentes, muy grandes, orejas, otros tienen orejas muy grandes, otros tienen, por ejemplo, este mechoncito que sacan muy probablemente, o sea, para atraer a hembras. Vean este que tiene los ojos muy grandes, y hay una relación que vamos a ver, orejas muy grandes, les sirven para oír mejor, y esos generalmente comen insectos. Los que tienen ojos muy grandes necesitan la vista, y por tener vista, por requerir esa vista, generalmente comen otra cosa, no comen insectos, comen frutos, ¿no? O flores, ¿no? Entonces, hay una relación muy directa de la anatomía de los murciélagos y lo que comen, o qué comen. Como vemos aquí, pues el tamaño de los murciélagos es muy, muy variable. Hay murciélagos tan chiquititos como este que vive en Tailandia, que pues están en la del pulgar, pesa unos 2-3 gramitos, o sea, súper pequeños, y pues este es el más grande que está en Malasia. Estos incluso, muchos de estos murciélagos de esta familia, pues lo ven más tan grandecitos, hasta se los comen, ¿no? Porque son como pollo. Murciélagos, como si nosotros, ¿sí? Lo hacen sopita y los tuestan. Eso ha hecho que muchas especies de este grupo, que se llama zorros voladores, que tienen cargo de zorro realmente, pues estén incluso extintos, ¿no? O que estén en vías de extinción. En México, y particularmente aquí en Yucatán, los este de los más chiquitos, pesa igual unos 3 gramos, 3,5, más chiquitito es el humano. Esta soy yo hace como 5 años, 20 años, con mis primeros murciélagos que agarraba, y pues este es el segundo más grande que tenemos aquí en la península de Yucatán. Este es un murciélago carnívoro, que desde el primer día que yo lo agarraba en la vida, y pues obviamente me emocioné muchísimo porque no son nada fáciles de agarrar. Les voy a hablar un poquito primero de los insectívoros. Los insectívoros son la mayor parte de los murciélagos a nivel mundial, más del 60% de todas las especies son insectívoras.
es decir, se alimentan activamente de diferentes puntos de insectos. Hay muchos murciélagos que noche a noche salen en nuestra ciudad y se alimentan de mosquitos, que sabemos aquí en Mérida, en el estado y en muchos otros estados del país, que los mosquitos transmiten dengue, zika, chikungunya. En los últimos años han aparecido estas otras enfermedades. Antes solo teníamos dengue y ahora es zika, chikungunya y lo que vaya a aparecer después. Y se sabe que muchos de los insectívoros que salen a comer, que están ahorita, aunque nosotros no los podemos oír, pero están aquí arriba comiendo insectos, se alimentan, por ejemplo, de mosquitos. Y la mayoría de los insectívoros son muy voraces. En una sola noche se pueden alimentar más de la mitad de su peso. O sea, hasta el 60% de su peso, toda la noche están comiendo, cagando. Tienen una digestión rapidísima. Los murciélagos más o menos digieren en media hora, ¿no? Entonces es como, no sé, yo que peso ahorita, no sé, 65 kilos, me comiera, no sé, 30 kilos de tortilla en un día. Y la tuviera con el mismo peso doble. Es una cantidad impresionante que cuando ya la juntamos en colonias tan numerosas, a veces como hay una colonia de murciélagos en Estados Unidos que 20 millones más o menos de murciélagos. Imagínense cuántas toneladas de insectos se comen 20 millones de murciélagos cada año, ¿no? Y los murciélagos realizan estos gritos que llamamos ecolocalización para muchas veces alimentarse de estos insectos. Hay otros cuantos que a veces paran en las ramas, los escuchan cuando se mueven en la vegetación y los cazan. Pero muchos de ellos realizan vocalizaciones a una frecuencia que nosotros no podemos escuchar, que se llama ultrasónica, ¿no? Este es el tipo de frecuencia más allá de nuestro rango auditivo, y con eso pueden detectar a los insectos en términos de su tamaño, de su textura, porque como se podrán imaginar, todos nos hemos fijado, por ejemplo, en polillas. Hay polillas chiquitas, grandes, peludas, así como hay mosquitos chiquitos, como chapistes, o mosquitos grandes, escarabajos pequeños y enormes. Entonces ellos pueden detectar con sus llamados, con sus vocalizaciones, el tamaño, de qué textura es, si es rugoso, si es liso, si tiene pelitos, cómo es, ¿no? el insecto. Puede también saber a qué distancia está y en qué dirección está volando ese insecto. Puede también usar estos llamados para comunicarse con otros murciélagos, decir, vamos a comer por acá. Se han hecho trabajos que muestran esa, digamos, socialización que tienen, o hasta llamadas de alerta de decir, cuando nosotros vamos al campo, muchas veces incluso hemos visto cuando a veces atrapamos un murciélago que empieza así como a mover su boca, nosotros normalmente no lo escuchamos, de repente vemos otros murciélagos que llegan, ¿no? Es decir, muy probablemente están haciendo llamadas de auxilio que nosotros no escuchamos, pero que otros murciélagos que son sus parientes probablemente o amigos, si los escuchan y se acercan así como para tratar de ayudarlos a rescatarlos, ¿no? Entonces se comunican con estos llamados de ecolocalización. Es importante que sepan que no todos hacen esto, ¿no? Estos zorros voladores de los que hablábamos, que son enormes, esos no utilizan prácticamente ninguno, excepto un género, la que usa un sonido así para ecolocalizar con la lengua, pero todos los demás no usan la ecolocalización, pero todos los demás sí lo utilizan. Todos los que tenemos en Yucatán, en México, todos utilizan la ecolocalización para encontrar su alimento. Y nada más para que sepamos que cuando hablamos de ultrasónico es porque a los 20 kHz es, vamos a decir, la medida en la que nosotros normalmente máximo podemos escuchar. Pero los murciélagos pueden incluso tener llamados más de 150 kHz, o sea, totalmente nunca lo vamos a escuchar. Hay unos murciélagos que sí vocalizan un poquito más bajito, y esos muchas veces sí los podemos escuchar en nuestro entorno. Y ahora la tecnología pues nos ha hecho muchos favores, no quiero promocionar ninguna marca ni nada, pero este es un aparato que se pone en un celular, que parece una marca en un celular, y simplemente pues uno va al campo, y así como también existe esta posibilidad de hacerlo con las aves, te dice ya qué especie es, y pues eso para nosotros es muy útil, porque ahora ya ni siquiera tenemos que atrapar a los murciélagos. Podemos saber
Y los murciélagos, dependiendo de dónde vuelen, pues van a tener llamados diferentes. Si un murciélago vuela en un área muy abierta, necesita un llamado bajito, muy largo, muy potente. Y si vuela entre la vegetación, necesita un llamado que se llama de frecuencia modulada, que le sirve cuando hay muchos obstáculos para no chocar con los obstáculos. Entonces, hay un universo muy importante de llamados, es decir, nosotros podemos estudiar sus vocalizaciones y con eso saber qué especies andan por ahí. Esto es un murciélago que realmente, a ver, este casi no se escucha tanto, pero se lo voy a poner. Se escucha, mira, esta es una vocalización de un murciélago que vuela en un espacio muy cerrado, pero este me gusta más, el siguiente, este tiene cara así como de buena gente, ¿no? Como así de Lorenzo, se tiene cara, ¿verdad? Este vuela en un área muy abierta y canta, pues como un pajarito, ahorita lo vamos a escuchar. Hace un llamado muy espaciado y este está volando aquí en nuestro cielo yucateco todas las noches en la ciudad, nada más que toda la vida solo la agarramos una vez. Este es de mis favoritos. Este también está todas las noches aquí arriba, no lo conozco. 25 años de trabajo, no me ha caído nunca. Porque vuela ya a 30, 40 metros del suelo o más. Este es un murciélago que canta muy bonito también. Este es un murciélago que le encanta los brocales de los pozos, le gusta comer en el bordecito entre el agua y la vegetación, en los senderos. Y este, pues se llama murciélago bigotudo, tiene un llamado muy, muy particular. Y este come también muchos insectos. Todos estos que les acabo de mostrar son insectívoros. ¿Y para qué? Dirán, ¿para qué Cristina nos está hablando de esto? Pues porque conociendo los llamados podemos saber qué especies hay. Incluso podemos ir al campo con estas grabadoras, ni siquiera tenemos que atrapar los murciélagos porque sabemos qué especies están ahí. Es como ustedes van caminando y escuchan al jilguero y esto es un jilguero, esto es una paloma. Muchas veces ya los conocemos porque pues, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cómo canta una paloma. Esta es la paloma, este es no sé, un chel, ¿no? Entonces, nosotros que criamos murciélagos hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo cómo se ven los sonidos de los murciélagos que no podemos escuchar, pero los aparatos nos los traducen y podemos hacer catálogos, ¿no? Y esto es algo pues, que nos ha llevado mucha gente que trabaja con murciélagos a hacer el catálogo de sonidos de las especies en México y que muchas personas y hay unos colegas que usan precisamente estos llamados para hacer trabajos con impacto ambiental. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si construimos un parque eólico? Entonces se hacen estudios antes de que construyan el parque eólico con los sonidos, saber qué especies están volando ahí. Y luego se hacen estudios cuando se construye el parque y después que se construye el parque ya, cuando funciona, y vemos qué le pasó a los murciélagos. Siguen volando ahí, desaparecieron algunos no les gustó y se fueron. ¿Qué va a pasar si se hace un aeropuerto? ¿Qué va a pasar si se hace una presa? Para todos esos trabajos en México, el gobierno pide un estudio de impacto ambiental y tener el catálogo de sonidos de murciélagos ayuda mucho a los que van a hacer esos estudios para poder saber qué murciélagos están ahí y qué murciélagos se van a ver afectados quizás por una construcción. Por eso les platico un poquito de todo esto, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otros que no son insectívoros. Como vemos aquí, pues hay el frutívoro que ya habíamos visto, así hacen, agarran su fruto muchas veces del árbol, se lo llevan a comer a otro lugar donde se sientan seguros, se van en una rama, se van a una cueva, etcétera, y se llevan sus frutos y se los comen. Hay unos cuantos que sí se lo comen, son capaces de comer el suelo, ¿no? Los insectos, las ranas, etcétera. Por ejemplo, está cargando una rana, hay algunos que les gustan ranas,
de qué se pueden estar alimentando. Y esto, pues, ¿por qué tiene las orejas tan grandes? Yo he dicho como la cabecita roja, perdón. ¿Por qué tiene las orejas tan grandes? Pues para oír de mejor. Ellos necesitan escuchar a sus insectos, de los que se alimentan cada noche. Entonces hacen vocalizaciones y tienen un oído súper desarrollado para poder escuchar, detectar, saber dónde están los insectos y poderlos cazar. Mientras que otras especies, como esta, ¿por qué tienen la lengua tan grande? Porque como los colibríes, que tienen la lengua grande, no sé si alguna vez han visto un colibrí, tiene la lengua muy larga, porque se acerca, además del pico largo, pero también tiene la lengua muy larga, porque necesita llegar al néctar. Muchas veces el néctar de las flores está muy profundo, etc. Bueno, pues estos murciélagos son nectarívoros, ¿no? Entonces se alimentan con la lengua del néctar de las flores. Entonces necesitan, obviamente, un hocico alargado para meterlo a la flor y una lengua larga. Entonces, con ver a los murciélagos, pues vamos viendo un poquito de qué se alimentan, qué adaptaciones han tenido. Y, por ejemplo, vean su carita llena de polen. Esto que hace que cuando él visita otra flor, mete la carita y todo ese polen le llega a la siguiente flor y la poliniza. Entonces son muy importantes algunas especies de nuestro país y de otros países, bueno, no solamente, también hay zorros voladores que son polinizadores, pero estos son más especializados porque tienen el hocico muy alargado y incluso hay una especie que está en Ecuador que se descubrió hace no tanto que tiene 1.5 veces la lengua de su tamaño. Es decir, imagínense que si yo mido 1.50, como tuviera una lengua de 2 metros, y la enrolla aquí en el pechito, tiene aquí una cavidad, la enrolla, la saca y poliniza una flor que exclusivamente necesita este murciélago para producir frutos de estas plantas que se llaman cetocomón. Entonces, este murciélago es muy especializado, tiene una lengua 1.5 veces el tamaño. Entonces, vamos viendo que son muy importantes y son muy diversos. Y en el caso de los murciélagos, se sabe más o menos que llegan a polinizar hasta más de 500 especies de plantas, ¿no? Incluidos, nosotros vamos más familiarizados con plátanos, etc. Algunos murciélagos se ha visto que tienen unas digamos que, vellosidades muy importantes para poder tomar el néctar, como una esponja, meten su lengua, como una esponja súper potente, sacan el néctar en microsegundos. En microsegundos porque las visitas duran menos de un segundo a la planta, por eso ni las podemos ver, solo vemos cómo mueven una planta, ¿no? Aquí hay un corte de una flor y podemos ver exactamente lo que les digo, cómo el polen se les pega en el pelaje, en la carita, y él está sacando su lengua para llegar aquí a la base de la flor, donde está el néctar del cual se alimenta. Y algunos de ellos, por ejemplo, se ha visto recientemente en un congreso al que fui, unas personas que les han puesto un GPS chiquitito a murciélagos, pues se han visto que en un solo día un murciélago se movió a otro lugar, ahí era como Texas, se movió 244 kilómetros. En un solo día un murciélago hizo esa distancia. Y estamos sabiendo, por ejemplo, que este murciélago vuela más de 1500. Lo agarraron en el Pinacate, le pusieron una marquita y lo han vuelto a agarrar en Jalisco. Es decir, se mueven hasta 1631 kilómetros porque van migrando, van volando y van polinizando muchas plantas en su camino. Entonces, estos murciélagos son muy importantes porque, por ejemplo, muchas de las plantas que polinizan nos gustan a nosotros, como el agave tequilero, son responsables del mezcal, del tequila, de la polinización de esas plantas. Entonces, sin ellos no habría variedad en las plantas de tequila. Aquí les voy a poner un pequeño videíto que es muy bonito, que nos muestra en Supercámara lenta algunos murciélagos nectarívoros. Estos murciélagos están saliendo ahí de esta cueva que está en Sonora. Veanlo todas las noches, ahí se van y vuelan hasta casi 100 kilómetros por noche, ida y vuelta. 50 y 50 para buscar flores de las cuales alimentarse, ¿no? Ahí vemos estas, obviamente, cámaras de alta velocidad, que estas visitas duran así, nada, pero ahí podemos ver
cómo llegan a las flores, cómo las polinizan y cómo se alimentan de ellas. Vean qué impresionante. Y este vuelo que hacen, como los colibríes se paran así, se llama vuelo en suspensión porque logran quedarse prácticamente pues, como un helicóptero frente a la flor. Vean, tiene a su cría ahí. La cría, algunos murciélagos se la llevan los primeritos días cuando nacen, otros los dejan en el refugio, incluso al cuidado de otras hembras. Hay hembras en algunos murciélagos que son como guarderías, se quedan al cuidado de otras hembras, pero este murciélago los primeritos días sí se llevó a sus crías, ¿no? Y ya después, cuando ya se puede valer por sí mismo, este es otro murciélago muy cerca de Jalapa que nosotros hemos estudiado. Obviamente no tengo estas cámaras de alta definición, pero vean que este es un murciélago que está embarazada, una murciélaguita embarazada, se le ve ahí la pancita, y vean cómo, pues, no es National Geographic, pero ahí podemos ver cómo revolotea cerca de las flores. Esta es una bromelia que abre en las noches, que parece un listoncito, y la poliniza, y muchas de estas plantas, si no llegara el polinizador, no podrían producir frutos, ¿no? Otras cuantas especies muy importantes que tenemos son frugívoras, es decir, se alimentan de frutos noche a noche. No solo aquí, en México los zorros voladores también se alimentan de frutos, y pues con eso, una de las cosas más importantes que hacen es dispersar semillas. Esto, en mi casa, por el caso de mi mamá, en pandemia, cuando yo llegué, le dijo, ay, Cristina, tus murciélagos los quiero mucho, no los quiero sacar, pero ve cómo me dejan con la terraza. Le dije, no te preocupes, mami, no los espantaré, no los espantes. No los quiero. Ya llegaron 8 años allá. 8 años más o menos vinieron en casa de mi mamá. Y bauticé a este es Pancho, y estas son 2 de sus hembras que llegaban 2 veces al año. Llegaban, bueno, no sé, cada año eran las mismas hembras, muy probablemente no. Lo que yo notaba cuando dormía en casa de mi mamá era que Pancho, cuando estaba solo, producía unas vocalizaciones muy fuertes. Yo creo que estaba llamando a la hembras para formar lo que se llama un pequeño harén, ¿no? Hay murciélagos de estos frugívoros que a veces forman harenes, un macho o 2 machos, hasta 14 hembras. Pero en la ciudad, Pancho pues solo casi siempre tenía 2 hembras. Y aquí no lo pueden ver muy bien, pero acá debajo hay una cría, y esto es una cría también. Entonces, estas hembras llegaban a casa de mi mamá, ahí dormían, cagaban un poquito, pero no tanto como esto. Y esta es la terraza que limpié. Y en pandemia dije, bueno, vamos a ver qué es lo que dispersa Pancho y sus hembras por un buen rato. Y lo hice un poquito más de un año. Y cada noche, algunas noches me dediqué a grabar a Pancho. No pude grabarlo tanto porque había que despertarse 3 veces a la noche para poder cambiar las baterías, y esto no era tan cómodo. Pero grabé muchas veces a Pancho, tengo datos de cuánto se tarda comiendo cada fruto, qué cosas llevaba, cuánto tiraba, y cada día iba y recogía todas las semillas que Pancho tiraba. Pancho y las hembras se quedaron muy poquito y se fueron, pero Pancho nunca se fue todo el año. Y contabilicé en un año 23.688 semillas. Si nosotros trasladamos esto a una colonia típica de murciélagos frugívoros que pueden llegar a ser 200, son casi 5 millones de semillas. Entonces, eso nos puede dar, y eso que está subestimado, porque Pancho, así como cagó acá en casa de mi mamá, se va volando y despeja mientras vuela, como les digo. Entonces, hay muchas otras semillas que cagó, que yo no pude ver, pero las que contabilicé en la casa, pues eran casi 24.000 semillas, ¿no? ¿De qué? Pues de muchas cosas que nosotros conocemos, que nos gustan, ¿no? Silicote, por cierto, hay muchos los camellones, dulce de silicote, que se come mucho acá, guaya, ramón, almendro, ciruela, que también ahorita hay mucha por aquí, en las calles. Entonces, y estos son solo algunas, ¿no? Se alimentaron cerca de 12 especies, y muchas de estas pues nos interesan. Claro, dirán, bueno, pues sí, pero
pero les va a tirar en tu patio, ahí no van a terminar. No, pero también la crían en otros lados que ayudan de alguna manera en muchos lugares, sobre todo fuera de la ciudad, a recuperar las selvas. Y ese es el papel importante que tienen los murciélagos furtivos como Pancho. Unos cuantos más. Disculpa, sí. Para comer ese fruto o tener ese fruto en su boca, que es un fruto grande como la ciruela, ¿de qué tamaño era Pancho? Pancho pesa, bueno, es como de este tamañito, pero los murciélagos pueden cargar hasta 30% de su peso. O sea, un fruto como una ciruela o un almendro que está pesadote, lo pueden perfectamente cargar. Claro, un ratito, por eso llegan a un punto, se paran y ahí con sus pulgares lo manipulan, se lo comen y luego tiran la semilla. O sea, tienen la capacidad de cargar a su cría. Su cría muchas veces, cuando nace, pesa 30% del peso. Entonces, imagínense que yo volara con una cría de 20 kilos. O sea, si nosotros cargamos una maleta de 20 kilos, decimos, ay, ¿no? Imagínate que vueles con 20 kilos, ¿no? Entonces es increíble la capacidad que tienen. Unas cuantas especies nada más ya para ir cerrando, pues cumplen otras funciones en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque se alimentan de muchos otros organismos, como ranas, ratones, pequeños pajaritos, otros murciélagos. Estos son murciélagos carnívoros que tienen un cráneo súper potente porque trituran los huesos, trituran todo, se comen completamente. Este es un museo, ¿no? Pero ahí lo representa como agarran ratones, ratas y se las llevan, se las comen, se comen otros pequeños murciélagos. Y ellos también cumplen una función en los ecosistemas, pues porque controlan las poblaciones de otros vertebrados. Unas cuantas especies comen peces, como este, que le dicen murciélago bulldog, porque realmente tiene cara como bulldog. Este come peces y pequeños crustáceos, a veces también en lugares como los petenes, que nosotros tenemos aquí en Yucatán. ¿Y cómo lo hace? Pues aquí hay otro videíto, que no lo tomé yo, ese es el de National Geographic. Vean, pasa y mete sus patas, que son muy potentes, que son muy grandes, y recoge el pez y se lo avienta a la boca. Entonces tiene un cráneo súper potente para que no se le escape el pez. Ahí falló, ¿no? Pero ahí vean, con la garra, que es así súper afilada, levanta el pez y se lo lleva a la boca y ya se detiene por ahí a comerlo. Y este tiene como unos cachetotes en donde come el pez y los mete ahí, y ya un rato después ya ves que desapareció el pez, ¿no? Se lo almacena un ratito. Hay unos cuantos murciélagos también pescadores en Baja California. Estos se alimentan de peces, de camaroncitos, y este es una especie que solo está en México, ligeramente como Estados Unidos, pero llamado una especie endémica, que está en el mar de Cortés, y es de las pocas especies, porque se creía que era la única, pero ahora ya se está identificando otras se animan, que pescan en mar abierto, porque los otros pescan en las lagunas y en los ríos, pero este sí pesca en alta mar completamente. Ahí unos cuates les pusieron GPS y podían ver todas las noches sus trayectorias de vuelo, dónde están comiendo, completamente en alta mar, cómo detectan a los peces en el mar. Es la verdad un enigma. ¿Por qué? Porque estás hablando del mar picado en la noche. Así, nosotros pues, por lo menos lo pueden medio oír en un agua calma, pero estos están volando totalmente en un agua picada durante la noche y aún así encuentran su alimento noche a noche, ¿no? Entonces, son hidratadores. Y ya para hablar, quiero nada más mencionar de los que comen sangre, hematófagos o sanguívoros, que son animales súper adaptados a esta dieta y tienen unas cosas súper importantes. ¿Por qué? Porque nosotros siempre les decimos a los murciélagos que todos son murciélagos vampiros, que nos hacen daño, pero estos incluso nos han traído beneficios. ¿Por qué? Porque se ha visto que su saliva tiene propiedades anticoagulatorias, es decir, ellos tienen anestesia en su saliva. Entonces, cuando van a morder alguna vaca, algún venado, algún animal silvestre, pues el animal ni lo siente porque tiene anestesia. Y además tiene anticoagulante, lo que permite que la sangre esté saliendo por un ratito. Y este anticoagulante se
usado para asuntos médicos, ¿no? Para personas que pueden necesitar anticoagulante, bueno, pues se ha visto qué propiedades tiene el anticoagulante para utilizarlo en seres humanos. Entonces, también en el campo de la medicina, los vampiros han servido de mucho, ¿no? Ya les dije que son 3 especies, tienen anticoagulante, y este es un pequeño video que nos muestra cosas muy interesantes. Es una animación, esto porque esto es un murciélago, él está buscando en la nariz. Los vampiros tienen receptores de calor, es decir, pueden ver así como con cámara térmica donde hay más sangre en los animales de los cuales se van a alimentar, lo tienen aquí en la nariz. Entonces buscan a su presa, en este caso pues este caballo que está allá en su potrero. Estos utilizan mucho los pulgares para caminar y acercarse sigilosamente y buscan las partes donde tenga más sangrita el caballo. Entonces se acercan, ahí está su pulgar, que usan así a veces como si fuera muleta, y dan pequeños saltos. Y aquí viene una animación, es cómo lo llegan a hacer, porque tienen unos dientes muy afilados. Cuando te cortan ni lo sientes, alguna vez me ha mordido uno de estos, ni lo sientes, y es como cuando te cortas con papel, así súper fino, y la verdad ni cuenta te das. Así le ha de pasar a los animales que muerden, y llega y los inserta así como vamos a traer este videito, los inserta en el animal. Tiene, como ya les dije, anestesia, anticoagulante, muerde, el animal ni cuenta se dio y chupa, lame pues con la lengüita la sangre y va tomándola, y se toma como una cucharadita, una cucharada más o menos de sangre. Es decir, tampoco es que los desangra ahí, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que tienen los murciélagos vampiros es que si uno de ellos, bueno, además de que vean su lengua, tiene como unas rayitas, y por ahí, claro, esto es como una zoom totalmente a su lengua, y por estos como pliegues que tiene va subiendo la sangre de una manera rapidísima cuando llega a los animales. Una de las cosas más interesantes que tienen los vampiros es que se ayudan entre sí. Se ayudan entre sí, de manera que si un vampiro no comió hoy, llega a su refugio y otro murciélago le dice, por mí le dice, se acerca y lo huele, muy probablemente lo huele. Y este no comió. Y se acerca y le dice, ¿quién te comparta? Y el otro de todo dice que no, porque un vampiro si no come 2 días seguidos se muere. Entonces, se acerca, regurgita o vomita un poquito de sangre y le comparte. Y eso le permite al otro murciélago resistir un día sin comida, y al otro tampoco lo va a matar de hambre, aguanta bien. De manera que a la siguiente vez, cuando un murciélago llegue sin comer, pues si ya te invitaron, ahora tú los vas a invitar. Entonces se forma una alianza entre ellos que los ha hecho muy exitosos. Por eso sobreviven y van incrementando sus poblaciones porque se ayudan entre sí. A esto se le llama altruismo. Y bueno, ya para terminar, es importante que sepamos que los murciélagos, además, como son muy abundantes, pues son alimento de muchos otros animales, como serpientes. Esta foto fue ganadora de un premio, le tomaron ahí en Cartemó, es la cueva de las serpientes colgantes, que si no han ido, pues vayan, porque la verdad es un espectáculo natural muy bonito. Cada noche las serpientes se cuelgan, esperan a que salgan los murciélagos y atrapan a unos cuantos, de los cuales se alimentan. Pero también ranas, escolopentas o estos animales y aves, zorros, muchos animales se alimentan de los murciélagos noche a noche. Y ya para terminar, ¿por qué el arroz? Porque los murciélagos cada noche cuando salen se alimentan de muchos insectos que son plagas de alimentos de los cuales nosotros nos alimentamos o comemos. Uno de ellos es el arroz. Se ha hecho trabajos con murciélagos que depredan plagas de arroz, de maíz, de tomate, plagas del café, que nos gusta mucho, plagas en viñedos. Entonces se ha visto que la contribución de los murciélagos es importantísima para que estos productos no tengan plagas, como el arroz, además de que polinizan las tunas, insertan sus semillas, la guayaba,
los elotitos pues se comen sus plagas, se comen plagas de las nueces, polinizan plátanos, plagas de tomate, plagas del algodón pues que nos sirve para vestirnos, y ya les platiqué también de la polinización de algunas plantas que son importantes como los destilados, ¿no? Entonces, en resumen, los murciélagos todas las noches hacen favores para nosotros en donde están volando, consumiendo plagas, polinizando plantas, dispersando semillas, etcétera, ¿no? Y depredando muchas otras cosas que no nos gustan, ¿no? Como ratones, etcétera. Bueno, sí nos gustan, pero no nos gusta que se metan a nuestras casas, muchas veces, ¿no? Entonces, por eso llamamos o decimos que los murciélagos son los aliados. Y aquí en Yucatán, ya para terminar, pues somos muy afortunados porque tenemos refugios con una gran cantidad de murciélagos. Noche a noche, vean, esto es en común, en un cenote que conozco ahí en común, vean, salen media hora, están saliendo los murciélagos, y estos son miles y miles de murciélagos que van volando todas las noches para comer insectos. Entonces, en Yucatán tenemos la gran fortuna de tener tantas especies de murciélagos, refugios como cenotes, como cuevas, que somos muy afortunados porque realmente en otros lugares no hay, en estos sitios. Tenemos que aprender a cuidarlos, a valorarlos, a no afectarlos, a no contaminar sus sitios, no tirar basura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya sabemos la gran importancia que tienen para nosotros. Entonces, con esto cierro y les agradezco enormemente su presencia el día de hoy. Y pues si alguien tiene alguna pregunta específica sobre los murciélagos, pues yo con mucho gusto trataré de la respuesta de contestar. Y si no, acá hay gente que también puede contestar. Por mí. Muchas gracias. Si quieres puedes prender la luz para que... Sí, dime. Sí. Entiendo que viven en Colombia y la pregunta es la función de cuando se van de esa colonia, por ejemplo, Pancho, o sea, ¿cómo es que llega a vivir a un lugar en específico? Y lo pregunto porque también en casa una vez a uno se les orientó de la casa, Sí. ¿qué tenemos que hacer cuando sucede? Bueno, lo ideal es que no se meta como dentro de la casa. Digo, Pancho vivía en el patio, entonces pues por eso no nos afectó ni nos importó. Y la otra terraza pues también era exterior, entonces pues realmente no afecta en nada. Dentro de la casa no es tan recomendable, por ejemplo, que se quede. Hay que, normalmente, como dices, se les orientan, a veces llegan un día y se van. ¿Cómo eligen? Pues realmente no lo sé, no lo puedo saber cómo eligen un sitio. En las cuevas, pues sí hay factores que ayudan. La temperatura, la humedad, hay murciélagos que se saben, por ejemplo, que duermen a la entrada de la cueva, no adentro, no muy adentro. Hay otros que sí les gusta muy adentro. Hay otros que les gustan ciertas corrientes de aire, cierta cantidad de humedad. Esto se ha hecho en estudios muy específicos donde aparatos miden qué temperatura hay, qué humedad hay, qué corriente de aire, y hay unos que tienen ciertas preferencias dentro de sus cuevas, por ejemplo, ¿no? Hay murciélagos que les gustan cuevas muy frías, hay otros que les encantan, por ejemplo, cuevas muy calientes. Entran, es como un horno, a 37, 40 grados, no sé cuánto, 40. O sea, una cosa así que el bochornazo y allá está feliz, ¿no? Hay unos cuantos, así que se llaman de hecho murciélagos en cuevas calientes, ¿no? Entonces sí hay preferencias, pero específicamente dentro de la casa, pues no, realmente muchas veces pues es un poco azaroso, ¿no? Pancho pues le gustó la casa de mi mamá, me quedó 8 años por ahí, ya no está. En diciembre se fue, o murió, no sé, pero ya no está. Tuvo 8 años ahí. Y era pues el mismo, o sea, te dabas cuenta, es el mismo, o sea, no lo marqué, pero me dices, es el mismo, todas las noches ahí viene, cómo me va. Y pues yo lo grabé en pandemia, como un mes, va bien, es el mismo. Sí. Pero son dos. Ya que se han implementado las especies de murciélagos, ¿los murciélagos pueden mezclarse entre sí, aparearse entre especies diferentes? No. Aunque hay unas cuantas que dan tal vez la indicación de que por ahí se ha habido apareamiento entre especies que son sumamente parecidas.
casi del mismo tamaño, ¿no? Pero en general no se aparean entre sí, esto es diferente, pero sí viven muchas veces en conjunto dentro de la misma cueva, algunos incluso hasta pegadizo uno con otro de otra especie, pero muchas veces sí, unas están acá, otras acá, bueno, hay de todo, ¿no? Y literalmente las especies no tienen nada que ver con que se convierten, es No. porque no estaban descubiertas, porque van evolucionando. El incremento más bien se ha dado, porque en los últimos años, antes, ¿cómo estudiábamos los murciélagos? Pues los agarrábamos, los medíamos, orejitas, su brazo, etc. Ay, pues es cafecito. Y, ay, este lo veo más naranja, entonces yo creo que es otra especie, ¿no? Por ejemplo, le van a decir. Entonces, ahora ya tenemos pues estudios de tejido que muestran realmente si son la misma cosa o si son cosas diferentes. Y hay muchos murciélagos que lucen prácticamente ondas idénticos, pero que se ha visto que ha habido una separación a lo largo de miles de años, pero que nosotros no sabíamos, porque no estudiamos a nivel molecular, y ya nos damos cuenta con estudios a nivel molecular que ahora son, porque nosotros creíamos que era lo mismo, son cosas diferentes. Otra de las cosas muy importantes es que los sonidos ahora pues, te permite conocer más algo que a veces es casi imposible de atrapar. Por ejemplo, cuando hice mi tesis del doctorado, yo trabajé aquí en Yucatán y en Quintana Roo, y atrapé 2080 murciélagos. Y hubo una especie que nunca la agarré, nunca, pero cuando reviso las grabaciones, casi todas las noches está ahí. O sea, su llamado es como, no te equivocas, es eso. Entonces dicen, ¿por qué no lo hagamos? Claro, porque él es insectívoro muy especializado y detecta la red. Entonces la evita, o vuela un poquito más arriba. Y a veces cuando estás todo parado al lado de una red, te ves cómo hacen así, para arriba, para abajo. A veces chocan y se van, pero la detectan. El murciélago es súper bueno. Entonces, otra de las cosas que ha servido es que ha habido más tecnología y que nos permite atrapar las redes, atraparlos con redes más finas, poderlas trepar arriba. Antes pues no usábamos cánones, esas cosas como que se usa de canopy y técnicas que te permiten subir una red a 20 metros de un árbol, porque hay murciélagos que nunca bajan, ¿no? Pues ahora hay técnicas para subir las redes más altas, para usar grabaciones y detectar los sonidos, las pruebas moleculares, cámaras de alta definición. Ahora, por ejemplo, trampas cámara permiten saber pues qué especies que no imaginábamos de repente aparecen en la cámara. Ahí está aquí este murciélago, o sea, no sabíamos. Entonces, muchas de esas técnicas han ido ayudando a atrapar más fácil y ahora damos cuenta de que es otra cosa, ¿no? Sí, adelante. Bueno, es la primera vez que veo el tema, pero tengo dos preguntas. Sí. La primera es si hay información estadística que diga si hay un peligro en la cantidad de murciélagos presentes en Yucatán. Y la segunda es que cuáles prácticas en la agricultura son las que tienen a afectar más. O sea, me imagino como las abejas se ven afectadas por los pesticidas. ¿Sucede lo mismo con los murciélagos? Sí. ¿Qué otras prácticas? Bueno, o sea, la mejor práctica es obviamente no usar pesticidas. ¿Por qué? Porque los pesticidas llegan a los insectos y ellos se alimentan de insectos. Y se ha visto y se vio hace muchos años cuando se usaban pesticidas muy potentes. Bueno, en México la tristemente se siguen utilizando pesticidas que en otros países están prohibidos, que son muy agresivos, que son muy tóxicos y que se bioacumulan, es decir, muchas veces comen muchos insectos y ese pesticida malo lo van acumulando en sus tejidos y eso los lleva a matar. Hace muchos años, en los 70s, en Estados Unidos, en esta cueva que tiene 20 millones de murciélagos, de repente fueron viendo cómo cada vez había menos y menos, y era cuando había un pesticida muy potente que se llamaba DDT, que fue prohibido. Y en realidad no fue prohibido tanto por los murciélagos, en realidad fue prohibido porque también empezó a afectar al águila esta de cabeza blanca, que es el símbolo de Estados Unidos. ¿Y qué hacía? Pues que los animales, las águilas se alimentan de roedores, de conejos, y esos conejos comen pasto que tenían pesticida y animales, se hacía como una cadena. Y cuando se comían animales que han ido acumulando pesticida, el águila producía unos huevos con la cáscara muy débil y los polluelos no se podían desarrollar. Los pesticidas no se llevan bien con el calcio, por ejemplo, entonces a muchos
peces, cuando llegan los pesticidas a los ríos, se les debilitan el esqueleto, se deforman, se mueren, los huevecillos que tienen calcio no se desarrollan. Y en el caso del águila calva, el huevo era muy débil y eso pues a causar que se murieran muchos polluelos y les preocupó porque es su símbolo, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces empezaron a hacer muchas acciones, pero también ahí se dieron cuenta que las grandes colonias de murciélagos, de millones de murciélagos, llegaban a ser de miles y empezaron a tener más problemas de caos. Entonces se dieron mucho a la tarea de prohibir esos pesticidas. Entonces las prácticas buenas pues son usar obviamente lo menos los pesticidas porque los afecta. Y en términos de la primera pregunta me dijiste que serían datos estadísticos para hay un riesgo en las poblaciones de murciélagos aquí en Yucatán, o sea, como que están en peligro. Afortunadamente en Yucatán no se ha visto, digamos, que datos contundentes que muestren que alguna especie en Yucatán está en peligro. Pero en otros países hay especies que están en mucho riesgo. Voy a citar una situación que están viviendo murciélagos de Estados Unidos y Canadá y muy probablemente de México, del norte de México, que es hace varios años, en el 2006, por error, por una contaminación, pues creemos que sin querer, algún visitante que fue a alguna cueva de Europa se trajo quizás entre la ropa, entre los zapatos, esporas de un hongo. Ese hongo llegó a una cueva de Estados Unidos por Nueva York y al siguiente año, seguramente, cuando llegaron visitantes o investigadores a la cueva, encontraron cientos de murciélagos muertos. Entonces, primero no tenían idea qué pasó, o sea, primero vamos a conectarlos, hacer la autopsia. Y lo que empezaron a notar es que en la nariz tenían como blanquito, ¿no? Y empezaron a llamar a esta enfermedad desconocida síndrome de la nariz blanca. Con el paso de varios años, porque empezaron a estudiarlo con muchos ganas y con mucho dinero, los estadounidenses, y descubrieron que era un hongo. Y estudiaron de dónde provenía, muchas cosas. Y así hemos llegado a saber, con el paso de tantos años, porque esto empezó en 2006, y estamos en el 25, ¿no? Casi 20 años ya pasaron desde que empezó este problema. Y empezó en una cueva, y empezaron a ver al siguiente verano que ya se había corrido a otros estados, y así, y prácticamente, vamos a decir, casi en todo Estados Unidos ya está, en Canadá también, y pues está seguramente en el norte de México, ¿no? ¿Y qué pasa? Que les incomoda tanto el crecimiento de este hongo en las orejas, en las alas, en la naricita, crece el hongo y entonces yo creo que les da así como comezón. Y cuando les da comezón es en el invierno, cuando ellos están en cuevas frías, que están prácticamente hibernando, que casi no gastan energía, y a este hongo le va muy bien en las cuevas frías, es de cuevas frías. Entonces este hongo se desarrolla muy bien en cuevas que están a 5 grados, pero les está despertando, entonces ellos cada vez que se despiertan gastan mucha energía, se calientan rapidísimo y eso es un gasto energético muy grande. Entonces los despiertan y se acaban su energía acumulada. Ellos antes de hibernar comen un montón de insectos con mucha grasa y van a dormir porque esa grasa como los osos acumulan energía cuando van a la hibernación y esa energía la van utilizando poco a poco durante el invierno. Pero cuando ellos están despiertos, gastan esa energía y no les alcanza para el invierno, van cayendo muertos de las cosas. A los últimos años se han contabilizado, se han tenido unos datos de cerca de 7 millones de murciélagos muertos en todo Estados Unidos y Canadá. Y podrá parecer no mucho cuando les digo que hay cuevas de hasta 20 millones, pero 7 millones y de muchas especies es una enorme cantidad de murciélagos. Ha habido estudios muy puntuales en algunos estados de Estados Unidos, en algunos condados, etcétera, que muestran que, no sé, el 90% de los murciélagos de cierta especie ya no están. Y se han hecho proyecciones que ahí hay un murciélago, por ejemplo, amenazado, que si esto no se detiene, en unos 5 años ya no va a existir ese murciélago. Entonces, sí hay proyecciones en algunos otros lugares de murciélagos que están en súper riesgo por cacería, por enfermedades, porque están acabando con sus bosques donde duermen, etc. ¿no? Entonces, hay muchas causas por las cuales hay murciélagos en riesgo. Afortunadamente, pues, no hay datos en Yucatán de que un murciélago esté muy amenazado.
Los más amenazados pueden ser los carnívoros, porque esos forman grupos muy pequeños de 4 o 5 individuos, ese es su grupo familiar, y pues si les cortamos la selva de la que dependen, porque ellos cazan en las selvas más conservadas. Entonces, si estamos mochando las selvas, ya no diré por qué proyectos, pero algunos ya sabrán, ya hablo, y vamos mochando la selva, pues estamos quitando su zona de alimentación, etc. Muchas gracias. Si por alguna razón te estás usando un murciélago, de repente la noche baja y sientes que te roza. Si te roza no pasa nada. Si te muerde, hay que acudir al servicio de salud. ¿Por qué? Porque puede morderte. Hay mucha gente que si se cae un murciélago, dice, lo quiero salvar. Lo agarra así con la mano limpia y claro, él está asustado. Puede ser que no tenga rabia, pero puede ser que tenga. No lo sabemos. Pero si te muerde, tienes como cualquier animal que te muerde, mamífero, sea un gato, sea un perro, sea... yo diría que actúa de zarigüeya, porque sé que las zarigüeyas no pueden no tener rabia. Pero en cualquier caso de cualquier animal mamífero que te muerda, tienes que ir a que te vacune. ¿Qué se recomienda? Si llega a veces a caerse un murciélago, hay ciertas especies de murciélagos que si se caen no pueden levantarse del piso. Necesitan subir a una palmera, sobre todo los que tienen la cola libre como mortero. Esos, muchas especies no se pueden levantar, necesitan subirse a algún lugar y planear y ya vuelven. Entonces, cuando me han contactado, a ver, ¿no tienes foto? Les digo, entonces ya me muestran, digo, agarra un guante, seguramente se cayó y no se puede levantar. Entonces, ponlo en un poste, ponlo en una palmera, algo que esté rugosito. No lo pongan en una pared como esto, bueno, esta no va a estar rugosita, pero esto le va a costar más trabajo. O sea, no en algo muy liso, porque él necesita afianzarse como de grietitas, de cosas, como una palmera que tiene pliegues, etcétera. Con eso se sube, se va digamos que a relajar un rato y ya luego se va a disolver, ¿no? A menos que realmente esté enfermo. Si realmente esté enfermo, pues probablemente se va a subir y ahí va a morir, ¿no? Pero siempre con guantes, siempre con guantes. Si te rozan no pasa absolutamente nada. Es muy raro que te rocen, porque yo he dado pruebas con cientos de murciélagos, me pasan así, por el barómetro, así, siento el aire, pero no te tocan. Digo, como no, a veces puede haber un accidente, ay, me tocó, pero con que te toque no pasa nada mientras no haya saliva de por medio, ¿no? Sí. Hola. Regresando a lo que estabas platicando del hongo ese que está afectando a muchas especies. En los 20 años también de conocimiento que está poniendo, no se han desarrollado, no sé, algún maquillo, vacunas, yo pero a ciertos grupos que calculan para garantizar que los que están manteniendo algún número de individuos que aseguren su especie. Sí.